Hoy estaremos hablando acerca de un tema, bueno, ya lo vieron en la publicación, nada es difícil para Dios. Y cuando hablamos que nada es difícil para Dios, siempre nos viene a la mente de que yo puedo hacer todo porque Dios está conmigo. Sin embargo, realmente a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que nada es difícil para Dios. Y realmente cuando aquí dice nada es difícil, ¿para quién? Para Dios. No está diciendo para mí. Y hoy estaremos viendo qué es lo que significa esto y cómo Dios está obrando en su pueblo. Cuando Jeremías dice esto, no solamente cuando Jeremías lo expresa, sino también cómo Dios le responde acerca de esta declaración. Y vamos a Jeremías capítulo 32, verso 16 al 18. Cuando Jeremías hace esta declaración en una oración a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo. Él responde en oración a Dios, porque Dios le ha pedido que compre un terreno y dice que paga caro por el terreno, pero él sabe que esa ciudad va a ser destruida y Dios le está pidiendo que compre ese terreno. Pero entonces él, obedeciendo, compra ese terreno y después de dar las escrituras, de hecho da una copia firmada, sellada y otra no, hace esta oración a Dios porque él ha obedecido a Dios y responde al Señor de esta manera. Verso 17. Y en su oración dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Si él hizo cielo y la tierra solamente por el poder de su palabra, dijo sea la luz y fue la luz. Dijo sepárense las aguas de la tierra y se separaron. Dijo produzca la tierra hierba verde y produjo. Dijo que las aguas produjeran animales según su especie y fue así cada día. De esto nos está hablando Jeremías. Dice: si tú hiciste el cielo y la tierra, puso dice la osa mayor, puso los astros en su lugar. Si Dios hizo esto, ¿qué habrá difícil para él? Nada, ¿verdad? Entonces dice: ni hay nada que sea difícil para ti. Si eso que es imposible lo hiciste, entonces no hay nada difícil para ti. Verso 18. Dice que haces misericordia a millares y que castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y queremos que a través de la palabra hoy podamos aprender cómo eres ese Señor todopoderoso y qué estás obrando en nuestra vida y cuál es el propósito por el cual estás obrando en nosotros y por qué enfrentamos las dificultades, pero también que podamos entender cómo estás tratando con nosotros para mostrarnos tu gran poder. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos entonces a la palabra y estaremos viendo hoy en Jeremías capítulo 32 y capítulo 33 cómo para el Señor no hay nada difícil. Y puedo decir que no hay nada demasiado difícil para Dios, dicen otras versiones, o no hay nada imposible para ti. ¿Cuándo? Cuando aún vemos una situación perdida. Estamos hablando que en el capítulo 32, ya habíamos tocado esto la semana anterior, capítulo 32 al principio nos dice que es el año 587 antes de Cristo, un año antes de que sea destruida la ciudad y Jerusalén, y están sitiados. O sea, es una situación perdida. ¿Y qué diríamos? ¿Dios milagrosamente va a actuar ahí y los va a salvar? Vamos a ver si es de esta manera. Pero no es lo que va a pasar. Es prácticamente el último año del reinado de Sedequías. Jeremías, ¿dónde está? Preso en el patio del palacio, o sea, en la cárcel. Es una situación complicada, ¿no? Eso lo veíamos la semana anterior. Dice el capítulo 32 en el verso 3, ya en la última parte del verso. Dios le está diciendo a Jeremías: estoy a punto, ahora estoy en la versión Nueva Traducción Viviente, si ven que las palabras son un poco diferentes. Estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. ¿Quién está entregando esta ciudad? Dios. Y dice, y el rey va a venir y la va a tomar. O sea, hay una situación
que ya no hay vuelta para atrás, porque Dios lo ha dicho. No había esperanza. O sea, ya se ha desvanecido toda ayuda, el enemigo va a tomar esa ciudad. Y dice en el verso 5, también en la última parte, ustedes pelean contra los babilonios, ¿y qué dice? Y no vencerán. Es una situación complicada. ¿Cómo podríamos entender que no hay nada imposible para Dios o que ese Dios de imposibles está actuando ahí? Si ya Dios dijo, van a ser vencidos. Y aunque peleen, van a ser vencidos. Pero en medio de eso, Dios está hablando de una esperanza. En el verso 9 y 10 va a hablar de cómo ellos tenían una esperanza, y para eso fue precisamente el contrato de Jeremías comprando ese terreno a un alto precio, 2 copias, o sea, una donde estaban digamos que el contrato, las estipulaciones, y otro que estaba sellado y firmado con testigos. O sea, le está diciendo, lo que yo estoy prometiendo lo he sellado y lo he firmado. Por eso, Jeremías, debes comprar ese terreno, porque esto va a dar esperanza y les va a enseñar que van a regresar a este lugar. Voy al verso 10. Entonces dice en Nueva Traducción Viviente, firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos. Y bueno, aquí hay hermanos contadores o abogados y saben que cuando ya se va ante un notario y hay testigos y está sellado, ¿eso qué quiere decir? Ya es legal, tiene validez oficial. Nada lo echa para atrás, excepto que el mismo dueño diga, voy a regresarlo. Eso es lo que está diciendo. Yo compré un terreno y dice que lo compró a un precio caro y además iba a ser destruido. O sea, ¿qué es lo que estaba mostrando Dios? Lo mismo. Yo hice un pacto y ese pacto lo he firmado y lo he sellado. Y aunque vaya a ser destruido, o destruida esta ciudad, destruido el país, yo voy a cumplir ese pacto. Tal vez es difícil para nosotros entender cómo es posible que Dios o Jeremías esté hablando de que nada es difícil para Dios en esta situación. ¿Por qué? Porque sería imposible que Dios los vuelva a restituir en una ciudad, en un templo, en todo, el mismo pueblo va a ser destruido. ¿Será posible que Dios vuelva a levantar de escombros? Verso 11. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada, con los términos y condiciones de compra. Y luego le va a decir a Jeremías, mira, guarda esas copias en unas vasijas de barro que duren mucho tiempo. Realmente en el original hebreo dice por abundante periodo. Yom es la palabra que utiliza ahí y no está hablando de día específicamente, sino de un periodo. Esa palabra se utiliza cuando se habla de la creación y dice que en el primer día, y utiliza la palabra Yom, no como día de 24 horas, sino un periodo determinado por Dios. Y dice, guarda esas cartas porque en el tiempo determinado, vamos a decir de esta manera, por Dios, Él va a cumplir lo que ha sellado y lo que ha firmado. Y hay testigos. Tú no lo vas a ver, pero Dios lo va a cumplir. ¿Cuál era la razón de que este pueblo estuviera en esta situación? Pues había sido el pecado. Pero aún en medio de eso hay una esperanza. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si la situación ya está perdida. En ocasiones pensamos, he predicado y parece que ha caído en piedra o ha pegado en pared. Sin embargo, esa palabra que hemos dado, nosotros no somos quienes para hacerla germinar como tal, ni para convertir a la gente. Esa obra la hace el Espíritu Santo en la persona. Y en el capítulo 32, verso 15, dice, pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Quién es el Señor? Dios de los ejércitos celestiales, o sea, el que gobierna los cielos. Dice, algún día de nuevo habrá dueños en estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Aunque ustedes vean todo destruido, un día habrá quien vuelva a comprar. Hermano, ¿cómo llegamos al Señor? Nuestra vida, ¿cómo estaba? Destruida. Y no pensemos que de una manera metafórica, real, estaba destruida. Y tal vez éramos el caso perdido. Acá está Naye.
que Naye no era el caso perdido, sino Naye hace una semana estábamos en una iglesia, acompañamos a los jóvenes y yo estaba sentado junto a Naye y estaba compartiendo una hermana en esa iglesia. Y esa hermana fue su jefa de Naye hace algunos años. Y era rebelde al Señor. Y le dije a Naye, ¿tú llegaste a pensar algún día que ella estaría predicando acá al frente? Yo creo que no, ni se imaginaron. Pero Dios lo hizo, algo imposible. Y de hecho un día ella nos comentaba, es que yo era la oveja negra de mis papás. Parece que todo lo había hecho mal. Y ahora la vemos y es una persona, como su nombre, muy dulce, ¿no? Y que Dios ha cambiado su corazón. No hay nada imposible para Dios. Pero en situaciones destruidas, en situaciones perdidas, ¿pero cómo actúa Dios? ¿Será que lo saca solamente y hace algo maravilloso ahí? ¿O en medio de esa situación tan difícil, Dios está guardando y está permitiendo que pase para realizar su obra? Y en ese contexto, en el capítulo 32, verso 17, en esa desesperanza, Jeremías dice esta frase: nada es demasiado difícil para ti. ¿Qué estaría pensando Jeremías cuando dijo nada es demasiado difícil? Si Dios le había dicho, ya va a ser destruido. Estaría pensando en que Él va a regresar, en que van a venir nuevamente y habitar ahí, como decían los falsos profetas, a los 2 años, todo les va a ir bien, o como algunos querían, no irse a Babilonia, sino quedarse ahí. No, Él sabía que iba a pasar la prueba de fuego, que iban a ser exiliados, que iban a perder todo, que muchos iban a morir. Pero dice, aún en medio de eso, no hay nada difícil para ti. ¿Te imaginas la confianza de Jeremías, la fe de Jeremías, viendo que todo va en contra y decir, no hay nada difícil para ti? Y esto nos quiere mostrar que Dios, el que hizo los cielos y la tierra con brazo poderoso, como empezamos leyendo, Él es soberano. O sea, ninguna de las circunstancias podrá afectar la independencia, el poder, la soberanía, la eternidad de Dios. ¿Por qué no hay nada difícil para Él o imposible para Dios? ¿Qué es lo que Dios está mostrando después que no es imposible para Él? Cumplir su palabra, actuar como Él quiere. Y no hay nada difícil para Dios o no hay nada imposible para Dios, porque Dios es poderoso. Y podríamos hablar todopoderoso. Y en este punto después quisiera tratar algo acerca de los atributos de Dios. Y Joel hablaba en la mañana con los hermanos que se van a bautizar, hablando un poco de los atributos de Dios. No voy a entrar en todos los atributos de Dios porque es un compendio teológico de casi 1000 páginas que algunos han escrito. Pero cuando conocemos a ese Dios de la Biblia, podemos decir esto que Jeremías dijo: no hay nada imposible para Dios. Si Dios hizo los cielos y la tierra. Jeremías entonces empieza en su oración a presentar cómo es ese Dios en el que él cree. Por eso nada es imposible para Dios. Cuando nosotros dudamos de Dios es porque no creemos, y no creemos porque no conocemos a ese Dios verdadero y el Dios de la Biblia. Cuando nosotros creemos en ese Dios de la Biblia, sabemos que aunque la situación sea imposible, y como David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, y aunque muera, como decía también Abraham o aún Jacob, cuando en Egipto va a morir, él dice, bendice a sus hijos, sabiendo que Dios va a cumplir. Y aún José, de hecho, cuando muere al final de Génesis, él dice, yo sé que ciertamente Dios los visitará, yo no lo voy a ver, pero cuando Dios los visite, lleven mis huesos al lugar que Dios nos ha dado. ¿Y cuántos años pasaron? Siglos. Pero Dios cumplió. Pero ese hombre que confía en Dios, su fe va más allá de las circunstancias. Puedo decir, va más allá de sus días y de su vida. ¿Cómo es nuestra fe? Veamos la oración de Jeremías a partir del verso 17. Empieza a decir, y voy a ir mencionando rápidamente para no leer todos los pasajes,
todo el verso, pero voy a ir mencionando lo que Dios va diciendo y usted siga con su vista. En el verso 17, Jeremías está diciendo que Dios es soberano, que Dios es creador porque hizo los cielos y la tierra con brazo poderoso, que nada es difícil para Él porque Él ha hecho estas cosas. En el verso 18 está diciendo que es un Dios grande y poderoso, que muestra un amor inagotable, pero también, así como muestra ese amor inagotable, también muestra juicio. Y dice que también castiga la maldad, inclusive sobre los descendientes. Y por aquí hay a veces algún punto de debate cuando algunos hablan de las maldiciones generacionales. Pero esto hablaba en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Pero qué vino Jesús? A quitar toda maldición. Y de hecho aún Jeremías y Ezequiel lo van a decir, que ya los hijos no van a tener la dentera o escaldados de las encías por las uvas agrias que comieron sus padres. Y va a decir que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, en otras versiones, en traducción del lenguaje actual, va a decir también que los hijos van a sufrir las consecuencias del pecado de su padre. Y esto es cierto, no es su pecado, pero sufren las consecuencias. Nuestra generación, hoy la generación de cristal, y ya no sé si llamarle de cristal o sea, hay en las películas, para hacer los efectos especiales, hacen azúcar, la cristalizan para que fuera como cristal o algún otro elemento. Ya ni siquiera es cristal, ya es más ligero, entonces cuando le pegan ni daño hace. Pues esta generación es más sensible que eso. ¿Y sabe quiénes son los responsables y ellos están teniendo las consecuencias? Nuestra generación o las generaciones anteriores. Y están sufriendo las consecuencias, lamentablemente. No es su pecado, pero ellos son ahora responsables de cambiar esa situación. Y volvamos entonces al verso 19. Dice que es el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Esto qué quiere decir? Que gobierna el universo y tiene control no solo sobre la tierra, sino sobre el universo mismo. En el verso 19 nos va a presentar ese Dios. ¿Por qué nada es imposible para Él? Porque Él posee toda la sabiduría y hace grandes cosas y milagros o cosas maravillosas. Ve también el actuar de las personas, y yo podría decir, ve la intención y el corazón de las personas y les da el pago que se merecen. En el verso 20, ¿por qué no es imposible o no hay nada imposible para Dios? Porque hizo señales milagrosas y maravillosas en Egipto y aún las sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿No dice eso el verso 20? También Él ha mostrado su nombre, se ha dado un renombre, un hombre glorioso ante todas las naciones. Y en el verso 21, que es muy importante para el Antiguo Testamento y también para nosotros hoy, es un Dios salvador porque salvó a su pueblo de Egipto con brazo poderosa, con un terror aplastante. Y también nos va a decir el verso 22 que Él cumple. O sea, no dejó de cumplir su promesa que les dio la buena tierra que había prometido a sus antepasados. ¿Por qué no hay nada imposible para Dios con esto que hemos visto? Porque este Dios que actúa de esta manera, ¿habrá algo que sea difícil para Él o imposible para Él? No. Nos va a hablar acerca de la soberanía de Dios, nos va a hablar acerca de la justicia de Dios, nos va a hablar acerca de ese Dios creador, ese Dios libertador. Y entonces, hoy podemos ver que lo que Jeremías está haciendo es presentar los atributos de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Lo vemos físicamente? ¿Lo hemos tocado? Cuando tocamos la naturaleza, no estamos tocando a Dios, estamos tocando algo que Dios creó. Solamente podemos conocer a Dios a través de la revelación que Dios da de sí mismo, a través de sus atributos. A través de ello conocemos a Dios. Y esos atributos no son, como en el caso de nosotros, virtudes agregadas a nosotros, sino que esos atributos son parte de Dios, revelan a Dios. Dios se está revelando a través de ellos y se está mostrando en el hombre, tales como la justicia, la luz, la verdad, la vida, la misericordia. Dios no solo actúa de esa manera, Dios es de esa manera. Nosotros a veces actuamos, ¿no? O tenemos virtudes o aprendemos cosas. No, Dios no actúa de esa manera o Dios no tiene esas virtudes. Dios es verdad. Amén.
Dios es vida. Dios es santo. Dios es justo. Y solamente quiero ver 3 atributos de Dios. Dentro de todos los que habló Jeremías. 3. 1, es creador. Y vimos que Él creó todas las cosas. No solamente creó, sino sustenta y preserva todas las cosas. Y esto que Dios creó quiere decir que Él gobierna el destino de las naciones, de los individuos, gobierna el destino del universo. Pero no solamente es un Dios que gobierna, que es creador al mismo tiempo, mire, es gobernador o es rey, pero es un Dios al mismo tiempo personal, porque se está revelando al hombre y se revela a través de su creación a ese hombre que Él ha creado y que puso en esta tierra. Pero ese mismo atributo de Dios creador nos muestra este universo, esas estrellas. ¿Cuánto tarda en que llegue la luz? Bueno, yo no soy así experto, pero ¿cuánto tarda en que llegue la luz de una estrella a nosotros? ¿Cuántos años? Años luz. O sea que la luz que hoy nosotros vemos de una estrella puede ser una estrella que se extinguió hace miles de años. ¿Y eso de qué nos habla? De este universo que es inmenso, pero también en tiempo, no es eterno, pero es un periodo enorme. ¿Cuánto tardaríamos en llegar, por ejemplo, de aquí a otra galaxia? Nuestra vida no nos daría para llegar ahí, aún a la velocidad de la luz. Pues ese Dios creador creó eso. Y si eso es tan grande, el Dios que lo creó es infinito. Por eso Job dice, lo que podemos ver de ti, esta naturaleza, el universo, los cielos, son un leve susurro de tu grandeza. Si este es el borde de tu grandeza, ¿qué no será el mismo trueno? Ese Dios se está presentando de esta manera como un Dios creador, infinito, infinito también en perfección. Es un Dios creador, pero Él no es creado. Por eso ahí la pregunta de muchos filósofos y muchos ateos: bueno, si Dios creó estas cosas, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta tonta, porque si Él es creador, Él no es creado. Él es principio y fin, Él es eterno, crea el universo en su soberanía. Pero Él no es parte de esa creación. Si ese universo es tan grande, Él gobierna, pero Él no está dentro de esa creación. ¿Cómo entender ese Dios? Y de ese Dios está hablando Jeremías. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo lo que quiero hoy es presentar a ese Dios y sus atributos para que podamos entender por qué Jeremías dice: aunque esta ciudad va a ser destruida, aunque yo veo al ejército que ya ha hecho, ¿cómo se llama esto? Terraplenes o... A ver, los ingenieros, ¿cómo se llama esto? Rampas que iban hacia los muros enormes para destruirla y entrar. Yo ya estoy viendo esto, porque ya estamos muriendo de hambre. Recuerde, ahí él está comiendo ya un pan y un vaso de agua durante el día, porque ni agua tenían suficiente. Porque muchos están muriendo en las calles, muchos por lo mismo se están enfermando. Y hay epidemias, enfermedades. Si yo estoy viendo esto, pero yo conozco a ese Dios, no hay nada imposible para ese Dios. Yo sé que es difícil que podamos a veces entender eso. ¿Cómo Dios podrá actuar de esa manera? Otro atributo de Dios es la soberanía. Hablemos de un Dios soberano. ¿Qué significa soberano? Nuestra nación es soberana, entre comillas, ¿no? Es soberana, pero se ajusta a los lineamientos de la ONU. Se ajusta al comercio internacional, se ajusta a todo. Entonces no es tan soberano. Soberano quiere decir que tiene gobierno autónomo y que se rige a sí mismo. Eso sería soberano, ¿no? Que nadie le influye. Pero en el caso de Dios, Jeremías está presentando a un Dios creador y entonces también soberano, porque Él hace las cosas conforme a su voluntad. Y no solamente hace las cosas conforme a su voluntad, sino Él mismo es la causa. Cuando hablamos de Jesús también, Él mismo es la causa para crear todas las cosas para gloria suya, ¿o no? Él las crea, pero en su soberanía Él es la causa de todas las cosas. Cuando hablamos de soberanía, hablamos que Él tiene autoridad sobre el ejército del cielo, sobre la tierra, sostiene todas las cosas. Y en esa soberanía también podemos ver la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él es todopoderoso.
Una omnipotencia que tiene, digamos, una soberanía que tiene un propósito, que tiene un objetivo, un destino. Y toda la creación, ¿qué debe hacer? Alabar el nombre de Dios. O sea, ese Dios soberano está sobre todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿o no? Un día emite palabra a otro día para exaltar a Dios. Pero aún llega el salmista a decir, no solamente mi ser, bendice alma mía Jehová, y todo mi ser bendiga tu santo nombre. Y aún va a decir, aún mis entrañas alaben al Señor. Y era una expresión, nosotros decimos nuestro corazón, pero ellos decían, aún nuestras entrañas, lo más profundo, alabe al Señor. En esa soberanía Dios está mostrando el gobierno, su voluntad. Cada detalle está bajo su dirección. Él es libre, eso quiere decir soberano. Él es poderoso, pero Él es libre, no es influido por nadie. Así que si tú ayunas 40 o 50 días, hermano, puede ser agradable a Dios, pero esto no quiere decir que tú le tuerzas la mano a Dios, porque Él es soberano. Cuando los reyes del mundo pensaban que estaban destruyendo a Israel, no lo hacían por sí mismos, sino Dios había permitido que eso pasara. Él es soberano, gobierna sobre nuestra vida espiritualmente, gobierna sobre nuestra vida física, gobierna sobre las naciones. Él es libre y soberano y no es influido de nada ni de nadie. Y ese Dios soberano tiene un poder soberano que ejecuta su voluntad. O sea, Él hace lo que Él quiere, literalmente. ¿Cómo le puede decir el barro al alfarero, ¿por qué no me haces así? Porque Él es soberano. ¿Habrá algo imposible para ese Dios? La soberanía quiere decir que Él tiene un poder absoluto en el caso de Dios y al mismo tiempo independiente. Él está completo y no necesita nada. Él domina sobre todo y no es dominado ni influido de nada. Dice Jeremías 18, verso 6. ¿No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, casa de Israel? O sea, ¿tú qué puedes cuestionar? ¿Por qué lo hago así? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, tú no me puedes decir cómo hacerlo. Señor, sería mejor así. ¿Qué diría yo? Soy más sabio, que sería otro atributo de Dios, que lo dijo Jeremías, pero no lo vamos a ver. Soy más sabio que Dios. Señor, ¿por qué me pasas por esto? Le reclamamos. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Tú no sabes cómo hacer las cosas, yo lo haría mejor. O sea, me estoy poniendo a la altura de Dios. O estoy rebajando a Dios a mi necedad. Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, en la versión 60. Todo lo que quiso, ha hecho. Eso es soberanía. ¿Quién de aquí es soberano? Ninguno, porque usted no hace todo lo que quiere. Yo quisiera vivir por la eternidad aquí, pero no. Yo quisiera ser el más fuerte, pero no lo soy. Yo quisiera estar sano de todo, pero no estoy. No podemos. O sea, aún nuestro propio cuerpo, nuestras limitaciones, nos dicen que no hacemos todo lo que queremos y ni lo que podemos a veces. Pero Dios hace todo lo que quiso. En el Salmo 135, versos 5 y 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Así que si quiere que enfermemos, bendito sea tu nombre. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo eso, aunque su esposa vino y le insultó, dice, en nada de eso Job pecó contra Dios. Y nos dice el verso 6 donde estamos, Salmo 135, en los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. ¿Dónde es soberano? En todo. Pero esa soberanía también nos revela otro atributo de Dios: el poder. Él es todopoderoso.
Nadie es comparable con Él. De hecho, los judíos en el Antiguo Testamento tradicionalmente le llamaban Adón o Adonai, que quiere decir todopoderoso. En lugar de decirle Jehová o darle un nombre, le decían Adonai, el todopoderoso. ¿Cómo llamamos a Dios? Desde el nombre en que le damos, reflejamos el conocimiento, la fe que tenemos en Él. Diosito, no es Diosito, ni por mucho cariño que le tengamos, no es Diosito, es Dios todopoderoso. Y cuando conocemos a ese Dios, entonces vivimos con ese temor a ese Dios. Y cuando hablo de temor no hablo de miedo, sino hablo de respeto, de reverencia, de amor, de entrega, de adoración a ese Dios. Cuando hablamos de ese Dios todopoderoso, hablamos de un Dios que es regente o dueño también, que es rey, a quien se sujetan todas las cosas. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Hablamos de ese Dios alto y sublime e incomparable, que es trascendente. No está en nuestra dimensión, sino está sobre nuestra dimensión. No está en este plano terrenal, sino está sobre todo esto. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Que tiene una voluntad, que Él es la fuente creadora, por eso es todopoderoso. Ya vimos que es creador, pero es la fuente creadora. Es creador, pero es la fuente creadora y es el fin último de la creación y quien sustenta todo. Y este Dios, cuando hablamos de todopoderoso, podemos decir: ¿quién se compara a Él? Es incomparable. Cuando alguien dice: es que Satanás me atormenta, es que Satanás no me deja, es que no conoces a Dios, porque tú estás pensando que Satanás es como Dios. Satanás no es ni remotamente parecido a ese Dios soberano, creador y todopoderoso. Tienes que conocer a ese Dios. Por eso Jeremías, ¿qué está diciendo? Nadie se compara a ti, no hay nada imposible para ti. Dice en Éxodo 15:11, cuando ellos pasan el mar, y recuerda que Dios abrió el mar y ellos se gozaron en la presencia de Dios. Y entonces Él dice, o más bien María canta con todo el pueblo, con danza, con panderos. ¿Usted no estaría contento de que pasó el mar y estaba a punto de morir? Dios abrió el mar y ve que aún sus enemigos son devorados por el mar, por el poder de Dios. Abrir el mar, mire, abrir 60 centímetros de agua y pasar en seco ya ya es un milagro. Abrir un mar es algo imposible para el hombre. Mire, necesitaría diques enormes para contener algo del poder del mar, pero no podría abrir el mar. Pero después de ver este milagro, cantan esto, verso 11 de Éxodo 15. ¿Quién como tú? O sea, está diciendo: no hay nadie comparable para ti. Es una pregunta retórica. Oh Jehová entre los dioses, o sea, no hay ninguno que sea Dios. Tú eres el único Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Qué está diciendo de ese Dios todopoderoso que es? Santo, puro, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Cuando vemos esto decimos: ese Dios es el que conocemos, y para Él ¿habrá algo imposible? No hay nada imposible para Él. Pero regresemos a Jeremías 32, verso 23. Ante esa grandeza de Dios, ese Dios que han conocido, ¿cómo respondería un pueblo que honra y teme a Dios? ¿Usted cómo lo haría? Dígame así en sencillas palabras, ¿qué haría conociendo ese Dios y siendo su pueblo? ¿Qué haría usted? ¿Le alabaría? ¿Perdón? ¿Obedecerlo? ¿Postrarme? ¿Rendirme? ¿Alabarle? ¿Gozarme? ¿Obedecerle? Como hizo María, hasta danzar. O sea, vamos al capítulo 32, verso 23. Y no juzgue a Judá, sino vamos a juzgarnos nosotros. ¿Cuál es la respuesta de ese pueblo escogido por Dios? Y ese pueblo en el cual Dios está obrando y en medio de los cuales está Él.
Dice de esta manera, en Nueva Traducción Viviente: nuestros antepasados vinieron, la conquistaron, hablando de la tierra, y vivieron en ella. Pero mire la siguiente parte: pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. Qué terrible. Espero que usted y yo no seamos como ellos. Rehusaron. Continúo leyendo. No hicieron nada de lo que les ordenaste. A ver, hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿usted obedece la palabra de Dios? ¿Obedece al Señor o hace lo que usted quiere? No me conteste. Me basta con ver su rostro. No se ponga triste. Por eso es que humanamente no podríamos vivir en obediencia a Dios. Por eso el capítulo 31 nos habla de ese nuevo pacto que Él hará posible que andemos en obediencia al Señor, cambiando nuestro corazón y poniendo su espíritu. Fíjese qué tan misericordioso, que sabiendo que somos carne, que somos débiles, Él mismo nos rescata, nos purifica, dice el capítulo 31, verso 16 en adelante. Y luego nos da un nuevo corazón, verso 31. Y en Ezequiel capítulo 36, verso 26 en adelante nos dice que va a ser ahora que nosotros con ese nuevo corazón, a la imagen o el Espíritu de Dios mismo en nosotros, va a ser posible que vivamos en obediencia a Él. Realmente es un Dios maravilloso. Dice, regresando a Jeremías 32, verso 23, como ellos rehusaron obedecer a Dios y no hicieron ninguna de las palabras que Él les ordenó, por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Así como Dios es hermoso y Dios salva y Dios guarda y es todopoderoso, Dios juzga, Dios castiga. Ahí dice, como ustedes no obedecieron, yo envío este desastre sobre ustedes. Así que lo que estamos viviendo hoy en día es causa de que la humanidad ha rehusado conocer y obedecer a Dios. Y aunque sea imposible para los hombres, nada es difícil para Dios. Después de que se ha presentado como ese Rey soberano, creador y todopoderoso, dice en el verso 26, entonces el Señor ratifica lo que Jeremías había dicho. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo, o sea, soberano. Yo los creé. ¿Y qué dice? Lea conmigo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Tú lo has dicho, me has presentado. ¿Habrá algo difícil para mí? La respuesta es, no hay nada difícil para Dios. Pero hay dos cosas y yo quiero que vayamos concluyendo con esto. Tengo mucho más que hablar el día de hoy. Y de hecho, hoy en la mañana decía, no, Señor, ¿y si hablo de esto otro? Aunque esto ya lo había estudiado de mucho, lo había preparado, aún hoy en la mañana estaba con esa lucha. ¿Qué hablo, Señor? Y quiero presentar estas dos cosas cuando hablamos de que no hay nada difícil para Él. En estas dos cosas que Él va a estar haciendo. Dos cosas donde se presenta como un Dios poderoso, soberano, Rey, todo creador, donde muestra que no hay nada difícil. Capítulo 32, verso 28. La gente diría, y así pensaba en el capítulo 7 de Jeremías, si Dios está aquí con nosotros, está en ese templo y somos el pueblo de Dios, nada nos va a pasar, porque Dios está con nosotros. Y por ahí sacamos un texto fuera de contexto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se nos olvida leer los anteriores, que dice, por eso estoy impuesto a pasar por hambre, persecuciones, todo. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que nada me afecte ni que todo me va bien, sino que a pesar de que pase esas cosas, Él me fortalece para pasar por ellas. Mire, entonces el capítulo 32, verso 28 nos va a mostrar la primera cosa. Va a dejar que su pueblo sea vencido. Dice así en Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, esto dice el Señor, entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él
la conquistará. Y el capítulo 29 al 32 no lo voy a leer, pero va a estar presentando la razón, cómo este pueblo ha sido desleal, pecador y ha levantado dioses. Verso 33 dice la razón también por la cual Dios está permitiendo esto. Y pensamos, ¿Dios lo permitiría? Pues así como no hay nada imposible de crear todas las cosas, también Él permite que venga el juicio. Y eso no está fuera de la soberanía de Dios. Eso no está fuera ni le quita el poder a Dios. Dice el verso 33, mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni la obedecieron. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será imposible que Dios permita que pasemos por pruebas? Santiago nos dice que estas pruebas que nos vienen tienen un propósito. Dice que para darnos paciencia y luego para hacernos perfectos y cabales sin que haga falta cosa alguna. O sea, aún está mostrando ahí la soberanía de Dios, el propósito de Dios, haciendo su voluntad. Y la segunda cosa que no es imposible para Dios, que también ellos llegaron al punto de decir, bueno, si ya Dios nos trató así, nos desechó, que puede ser el caso de su vida o la situación que esté pasando, decir, yo no merezco la salvación de Dios, yo he pasado por esto, o ya ha pasado tanto tiempo que soy creyente y no veo que mi vida pueda cambiar, o no veo un cambio en mí, o lucho y no puedo vencer esto. Ya, ese es un caso perdido. Mi carácter, lo que hago, todo está perdido. Pero esta segunda cosa es, tampoco es imposible para Dios que haga esto, restaurar, aún en aquello que está destruido. Él va a restaurar. Y el límite de la destrucción, o sea, el límite está puesto por Dios, pero el límite de la destrucción es la manera que Dios usa para revelarse como un Dios todopoderoso, creador y soberano. Vamos al capítulo 32, versos 36 y 37. Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre, enfermedad. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel: ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Los traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan en paz y seguridad. Después de una destrucción así, ¿Dios no será capaz de restaurar a ese pueblo? Sí. Aún de una mujer estéril como Sara. De hecho, todas las esposas de los patriarcas tuvieron este problema. Dios levantó una descendencia. Aún de un pueblo en esclavitud, que no era pueblo en Egipto, de una familia que entró y que eran esclavos, Dios los liberó y los hizo pueblo de Dios. Aún de un pueblo que había sido echado a Babilonia, Dios los restaura y los junta de todos los lugares para que sean su pueblo. Y aún de nosotros podemos decir hoy, de lo vil y de lo menospreciado, Dios se escogió para hacer su nombre glorioso. Un pueblo desechado que llamado nuevamente por Dios. Capítulo 32, verso 38. ¿Será imposible para Dios hacer esto? Lean conmigo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto no lo puede hacer nadie más que ese Dios de imposible. ¿Y qué va a seguir haciendo? Vaya a poner atención. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Eso imposible para el hombre. Capítulo 32, verso 29. Dice, les daré un corazón y un solo propósito para adorarme para siempre. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Que sea un pueblo de un mismo sentir, que tengan un propósito y que busquen a Dios. ¿Es difícil? Sí, o imposible para el hombre, pero para Dios no es imposible. Capítulo 32, verso 40. Que pueda hacer ahora un pueblo. Recuerden que le rechazaron, le dieron la espalda. Que ahora sea un pueblo, como decíamos hace rato, que no podemos obedecer, que ahora sí pueda obedecer a Dios. 32, 40. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. El que usted esté aquí y el que busque a Dios no es
lo bueno que usted quiere ser. No es su propio deseo, es que el Señor puso en usted ese deseo de buscarle, lo que era imposible. Y estoy seguro que de aquí más de uno rechazaba a Dios, o odiaba a veces hasta a la iglesia y a los hermanos. Pero ¿quién cambió esa mente, ese corazón y su vida? Solamente lo pudo hacer Dios. ¿Habrá algo imposible para ti? Porque yo soy el Dios que no tengo nada imposible que no pueda realizar. Si cree los cielos y la tierra. Capítulo 32, verso 45. No hay imposible que Dios vuelva a gozarse y hacerles bien. Dice, me gozaré en hacerles bien, y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. En resumen, esas dos cosas que ellos consideraban demasiado difíciles en Judá, lo dice en el verso 42. Esto dice el Señor: así como traje todas estas calamidades que pensaban que no podía hacerlo, Dios lo hizo. Así, y está haciendo la comparación, así haré todo el bien que les he prometido. Como pude hacer una cosa, puedo hacer la otra. Ese es el Dios de imposibles. De hecho, en el capítulo 36, verso 24, ¿qué decían ellos? En Nueva Traducción Viviente: ¿te has dado cuenta de lo que la gente dice? El Señor eligió a Judá y a Israel, pero luego los abandonó. ¿Y esto qué era? Burla. En son de burla dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación. Y tenían razón. Pero ¿será imposible que Dios restaure a esa nación, a ese pueblo que ha desechado? ¿Será imposible? Dios va a restaurar, y eso es lo imposible para el hombre, que es posible para Dios. Y cuando habla de esa restauración, está hablando de la salvación. Y en el capítulo 33, verso 6, voy a ir muy rápido, dice: llegará el día en que sanaré las heridas. ¿Qué va a hacer Dios? Sanar las heridas, y les daré prosperidad y verdadera paz. Eso que parecía imposible, Dios lo hará. No lo ven ahora y están viendo lo negro, lo difícil, la muerte, pero Dios habla de vida, de restauración, de salvación. 33:8. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. El que sean perdonados también es algo difícil, y Jesús también habló acerca de esto. Los ricos, qué difícil es que los ricos entren al reino de Dios. Y entonces los discípulos dijeron: ¿y entonces quién puede ser salvo? ¿Y qué contestó Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No el hacerse rico, porque ahora eso predican los de la prosperidad. No, el salvar aún aquellos que tenían su confianza en otra cosa. Capítulo 33, verso 9. Lo que es posible para Dios. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Aquellos que fueron deshonra ahora podrán ser honra para Dios. ¿Cómo fue tu vida en el mundo? ¿Una deshonra? Ahora tu vida será una honra para Dios. Capítulo 33, verso 10 y 11. La segunda parte del verso 10 dice: Jerusalén y de otras ciudades de Judá volverán a oírse risa y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de novio y la novia junto con las canciones alegres. Después de la tristeza, de la calamidad, Dios es capaz de volver el gozo. Hoy estamos viendo una generación que ya ni quiere casarse. Así que animo a los que no se han casado, bueno, que estén solteros, ¿verdad? Que se casen. No seamos pesimistas. Dios tiene un propósito. No es imposible que Dios haga las cosas por una cosa más. Porque así como en la carta a Jeremías del terreno, Dios lo estipuló, lo firmó y lo selló. Y como testigo, generalmente cuando le daba la ley, decía el Señor: yo llamo a la tierra, al cielo, como testigos. La misma creación es testiga que yo voy a hacer esto que he prometido. 33:11 en la segunda parte. Porque el Señor es bueno, su fiel amor perdurará para siempre. ¿Cuántos creemos en ese Dios? Tengo algo más que compartir, pero yo creo que hasta aquí quiero compartir el día de hoy. Ante ese Dios
de imposibles, voy a decir como una expresión humana, de imposibles en nuestra perspectiva o en lo que nosotros entendemos o esperamos de Él, Dios se revela en su soberanía, en su poderío, como creador, mostrándonos que no hay nada imposible. Y si aún piensas que en tu vida hay situaciones difíciles y has llegado al punto de decir, no soy digno de buscar al Señor, Dios obra en tu vida restaurando nuevamente todo tu ser, restaurando para que le busques al Señor. Las consecuencias posiblemente van a estar del pecado que hemos cometido, de las faltas que hemos tenido. Sin embargo, Dios va a levantar un pueblo que honre. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Un pueblo que vuelva a ser gloria y honra para Él. Un pueblo que antes no le buscaba y le deshonraba, que ahora desee obedecer a Dios, que sea su gozo obedecer a Dios. Mire, llega el punto cuando el hombre ama a Dios, conoce a Dios, así como lo hacía Jeremías, que si usted lee la descripción de los atributos de Dios, dice, ¿qué más le faltaría? O cuando usted lee Nehemías capítulo 1, va a ver también la descripción de la grandeza de Dios. Cuando el hombre llega a conocer a ese Dios, se enamora de Dios, como Jeremías dice, yo ya no quería hablar de ti, pero había un fuego en mí, porque amaba a Dios, fue movido por Dios, que ya no pude callar. Cuando ese hombre llega a amar a Dios así, o esa mujer llega a amar a Dios porque conoce a Dios, el deseo de su corazón es obedecer a Dios, es honrarle a Él. ¿Habrá algo imposible? Aunque has estado luchando en tu vida por vivir en fidelidad a Dios, nada hay imposible para Dios. Lo que necesitas hacer es conocerle a Él. Vamos a ponernos en pie. Honremos al Señor también con nuestro corazón. En reverencia vamos a acercarnos a Él. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Pedimos perdón si conociéndote hemos rehusado obedecerte. Pero no hay nada imposible para ti. Tú que creaste los cielos y la tierra, que eres soberano, que eres eterno e infinito, que eres todopoderoso. Tú puedes cambiar, así como obraste en aquel pueblo, puedes cambiar a este pueblo, a esta generación, en este tiempo, a esta nación, para que sea una nación que se vuelva a ti. Puedes cambiar a esta iglesia, y no solamente hablo de la congregación, a cada uno de nosotros, para que desee reverenciarte, para que hoy pueda vivir en obediencia a ti, para que te honre, para que camine en obediencia. Y eso que es imposible para el hombre, la salvación, es posible para ti. Señor, gracias porque trae sobre nosotros esa nueva creación, ese pacto perfecto, y nos das salvación. Hoy estamos y entramos en tu presencia y queremos, Señor, salir renovados. Tal vez en estos momentos de la palabra o en este tiempo de oración puede ser muy corto, pero que salgamos renovados. En este tiempo de adoración, en este culto, que salgamos nuevos como ese pueblo tuyo. Que salgamos llevando la soberanía y el gobierno tuyo, llevando tu poder, tu Espíritu Santo en nosotros, tu gobierno sobre nosotros para que tu voluntad se realice. Llevando sobre nosotros esa nueva creación de un hombre y una mujer creados a la imagen de Cristo, y que de esta manera podamos vivir en este mundo. Padre, muchas gracias por revelarte hoy a nosotros eso que parece imposible para los hombres, parece imposible para la religión o para la iglesia, es posible por la obra de tu mano poderosa y de tu Espíritu Santo, por tu palabra echando raíz, semilla en nosotros que da fruto, fruto abundante, digno de arrepentimiento. Hoy estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Hoy estaremos orando también. No sé si hicieron el corte ahí.